Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros para continuar siempre meditando en la palabra de Dios. En esta ocasión queremos meditar en un texto que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versos 11 hasta el 15. Vamos a leer hasta el 15. Dice allí la palabra de Dios, con la claridad. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Para nuestra meditación buscamos un título que engrane o que vaya directamente al tema que queremos abordar, al tema que queremos tratar, meditar en él. Y es que la gracia que salva, la gracia salvífica, la gracia de la que nos otorga esa salvación tan deseada, tan esperada, pues esa gracia es la misma gracia que santifica. La gracia que salva es la gracia que también santifica. No hay tal cosa como que puedas recibir una gracia de parte de Dios para salvación para salvación por causa del pecado, para perdón de los pecados, para vida eterna, y que tal gracia te mantenga o te deje en la misma condición de pecador esclavo del pecado. Eso no puede suceder. Si la gracia te alcanza para salvación, pues la misma gracia que salva también obrará en ti para santidad, para santificación. Entonces, específicamente vamos a centrarnos en los versos 11 y 12, pero sí vamos a abarcar hasta el verso 15. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, ya estamos viendo que la gracia de Dios sí se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios salva, sí salva. O sea, la gracia salvífica. Hago un pequeño paréntesis, y es que en teología se entiende que existe, digamos que dos tipos de gracia. Hay una gracia común, que es la gracia con la que Dios ejerce su cuidado, la providencia de Dios sobre toda la creación. Cuando Dios dice, o cuando la palabra de Dios dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos, pues eso se conoce como gracia común. Es una gracia de Dios, es un regalo, una misericordia de Dios, pero que atiende más bien lo que es el ámbito de la providencia de Dios. O sea, Dios cuida de su creación, Dios en su bondad, Dios en su benevolencia, Dios cuida de su creación. Y en ese cuidado de Dios, pues Dios hace cosas buenas, como hace salir el sol o hace descender la lluvia, en fin. Y eso beneficia a hombres buenos y a hombres malos, a hombres santos, a hombres impíos, a inicuos y a personas que aman a Dios. O sea, sin distinción. Es un cuidado que Dios tiene de su creación en sentido general. Pero aparte de esa gracia benevolente o gracia común, existe la gracia salvífica, o sea, la gracia que se recibe por la fe en Jesucristo y te lleva al arrepentimiento de pecado, y por lo tanto te lleva a la reconciliación con Dios, produce en ti regeneración. En fin, esta es la gracia salvífica, la gracia de la que recibimos perdón de los pecados, vida eterna y santificación, porque la gracia que salva es la misma gracia que santifica. Entonces, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese texto va a ser el fundamento, la base, la esencia sobre la cual vamos a desarrollar todo nuestro análisis, aunque sí vamos a tocar algunos detalles de los versos que vienen a continuación, 13, 14, en fin. Dice: vivimos en una generación, la generación en la que nos ha correspondido, que ha reducido, que ha mirado la gracia solamente en su aspecto más, digamos, elemental o atractivo, y es que ha reducido la gracia de Dios a una simple licencia para sentirse aceptado por Él. Se habla mucho de una gracia que perdona, de una gracia que perdona. Parte de esto ya lo estuvimos tratando en el video que hicimos acerca de el cristianismo liberal y su exposición de un evangelio mutilado, un evangelio recortado, un evangelio que menciona algunas partes, algunos detalles, algunos aspectos de la doctrina de la salvación, pero que no menciona todos los aspectos de esta doctrina. O sea, habla de Jesús como Salvador, habla de la gracia para perdón de los pecados, habla del sacrificio de Cristo para perdón de los pecados, se presenta a Jesús como Salvador, como perdonador, pero no se habla de Jesús como rey, no se habla del gobierno de Cristo o del señorío de Cristo, no se habla de la necesidad de arrepentimiento, no se habla de la necesidad de corrección de vida, de santificación, de crecimiento espiritual, no se habla de nada de eso, solamente se habla de perdón de los pecados, de vida eterna y de una conciencia tranquila, de modo que el pecador pues puede seguir alegremente en su vida de pecado, sintiéndose tranquilo, porque ya él se siente perdonado, ya él se siente aceptado por Dios. Recuerdo que hace años, ya hace bastantes años ya, que yo servía como misionero en una iglesia local, y en cierta ocasión me tocó ir a visitar a un matrimonio. Y había una situación difícil ahí en ese matrimonio, entre ellos allí, y especialmente la mujer, ella tenía un carácter un poco difícil, y entonces cuando yo estaba intentando razonar con ella, decirle: mira, todo esto está mal, definitivamente esto no funciona así. Ella, recuerdo que me dijo: yo soy así, Dios me ama como soy. Y yo le respondí: mira, Dios te trajo a Él, o sea, como si te atrajo, ¿no?, hacia Él en la condición en la que estás, pero no te atrajo para dejarte en esa misma condición. Sencillamente no funciona. O sea, Dios te atrajo hacia Él estando tú en esa condición, pero no para dejarte en esa misma condición, no para dejarte así. Dios no nos atrae hacia Él para dejarnos en la misma condición. No funciona así. La Biblia nos enseña que el propósito de Dios es que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús. Eso está ahí en Romanos 8:29. O sea, que el propósito de Dios con nosotros es santificarnos al punto de llevarnos a formarnos a la imagen propia de Jesús, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Ahí, como dice Pablo también en la carta a los Efesios, capítulo 4, si no me equivoco. Bueno, bien. El caso es que se habla mucho de una gracia que perdona, pero poco de una gracia que transforma. Se habla de el perdón, pero no de la necesidad de ser transformados, de ser santificados. Se predica un evangelio que promete el cielo mientras tolera un corazón aferrado a la tierra. Sin embargo, esa no es la gracia que se revela en las Escrituras. Ese no es el modelo de gracia que se presenta como parte de la predicación del evangelio que aparece en las Escrituras. Pablo presenta la gracia de Dios como una maestra. Dice que la gracia de Dios nos enseña. Así dice el texto que acabamos de leer en Tito. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Dice que nos enseña. Y algo nos enseña esta gracia. Vamos a ver a continuación exactamente. Se presenta la gracia de Dios como una maestra. No aparece, o sea, la gracia de Dios no aparece
únicamente para absolver culpables, no aparece únicamente para perdonar pecados, para librarnos de la culpa, no aparece únicamente para eso. O sea, sí aparece para librarnos de la culpa y para absolver a los culpables, sí aparece para eso, pero no únicamente para eso, no únicamente para eso, sino que también aparece para formar santos. La gracia de Dios aparece para perdonar pecados, pero también para formar santos, para formar hombres y mujeres santos. Para eso aparece la gracia de Dios. La gracia no es un permiso para continuar pecando. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es el poder de Dios que rompe el dominio del pecado. Rompe el dominio del pecado. No solamente rompe las consecuencias de ese pecado sobre nosotros, que sería la condenación. No solamente elimina la condenación, sino que rompe el dominio que el pecado tiene sobre el pecador. O sea, el pecado ya no reina más en la vida de la persona que es alcanzada por esa gracia salvífica. Donde la gracia reina, el pecado comienza a morir. Donde la gracia reina, el pecado necesariamente tiene que comenzar a morir. Donde Cristo salva, Cristo también gobierna. Donde Cristo salva, a la persona que es salvada por Cristo también necesariamente es gobernada por Cristo. Cristo ocupa el trono de la vida de esa persona. Donde antes reinaba el pecado, ahora reina Cristo. No hay negociación. O sea, Cristo nunca será el salvador de una persona a menos que sea el Señor de esa persona. El texto de Tito capítulo 2, verso 11 en adelante, nos afirma que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vamos a aclarar algo aquí. Y es que todos los hombres, esta expresión, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Sí, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice el texto. Ahora, ese todos los hombres tenemos que entender que no significa a la totalidad absoluta de todos los seres humanos que habitan la tierra o que han habitado la tierra desde Adán hasta el último hombre en el último día de este mundo. No significa un absoluto de cada individuo que viva o que haya vivido o que vivirá en este mundo. No significa eso. Significa que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a hombres de todas las naciones, de todas partes del mundo, no solamente de Israel. Recordamos que cuando la Biblia se está escribiendo, o sea, el Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento se está escribiendo, estamos en el siglo I, la iglesia está naciendo y la esperanza de salvación que ya estaba contenida en los escritos del Antiguo Testamento, que ya tenía Israel como nación y que ya Israel como nación esperaba esa salvación de Dios, y que había sido dado como revelación de Dios específicamente a Israel. Ahora se está ampliando esa revelación, que ya había vestigios de ese detalle específicamente, de que la salvación sería para todos los hombres del mundo y no solamente para Israel. Y por eso es que tenemos en las escrituras personas como Rahab de Jericó, tenemos a Ruth la moabita, Balaán el sirio, el general sirio, Balaán, sí, creo bien. Te encuentras que la Biblia menciona a algunos extranjeros, que fueron alcanzados también por la misericordia, por la gracia de Dios, y que fueron vestigios del Antiguo Testamento que ya te estaban haciendo querer ver que la salvación de Dios no era exclusivamente para Israel, sino para el mundo entero. Ahora ya ha llegado el Nuevo Testamento y habiéndose cumplido esta etapa donde la iglesia ya viene a formar parte del mundo, la iglesia en ese momento está comenzando, es el periodo de la iglesia naciente, la iglesia está naciendo en ese momento. Y que se nos revela ya en este momento de la revelación de la revelación bíblica propiamente, pues
que la salvación evidentemente o efectivamente no es solamente para Israel, sino para personas del mundo entero. Entonces, vamos a leerlo. Esto no significa que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No significa que todos los seres humanos absolutamente en esa plenitud total y absoluta, todos sin excepción, no significa que todos van a ser salvos, pues la misma escritura enseña que la salvación pertenece únicamente a los que creen. Ahí, por ejemplo, encontramos pasajes como Juan 3, 16 a 18, Efesios 2, 8 y 9, que claramente nos dicen que la salvación está ligada a los creyentes. A los creyentes. Los que no son creyentes permanecen en condenación. Y ahí en Mateo 25 vemos que hay dos grupos a los cuales se les da un mensaje a cada uno, y a unos se les dice: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino eterno preparado, en fin, y a otros se les dice: malditos al fuego. O sea que habrán personas que serán salvos y habrán personas que no lo serán. Así que la expresión que la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ese todos los hombres no podemos entenderlo como una totalidad absoluta de cada individuo, y que todos los individuos del mundo, eso es universalismo, eso es una herejía, por cierto, que todos van a ser salvos. No, eso no es lo que la Biblia enseña, sino que ese todos los hombres corresponde a hombres de todo el mundo, que la salvación no es exclusiva de la nación de Israel, sino que supera las fronteras étnicas, las fronteras geográficas, en fin, las fronteras culturales, las fronteras raciales, etcétera, etcétera. La salvación es manifestada en la gracia de Dios para salvación a personas de todo el mundo. Así que la expresión señala que el evangelio ya no está limitado a una sola nación. De hecho, nunca lo estuvo. Pero bueno, para entender que ya se está cumpliendo esta etapa, ya pasamos del Israel del Antiguo Testamento, donde toda la revelación estaba en Israel, y ahora estamos en un momento donde la revelación se ha expandido al resto del mundo. Sino que Dios llama para sí un pueblo de personas de entre toda lengua, tribu, pueblo y nación, como lo vemos en Apocalipsis 5:9. La salvación ha sido proclamada sin distinción de raza, sin distinción de condición social, sin distinción de nacionalidad, etcétera, etcétera. En fin, así que la gracia de Dios se ha manifestado en primer lugar para salvación. Ahora, recordemos esto: sí hay salvación en la gracia, pero recordamos y queremos enfatizar que la gracia que salva es la gracia que también santifica. No solamente la gracia trae salvación, no solo trae perdón de los pecados, no solo trae liberación de la culpa y liberación de las consecuencias del pecado, que sería la condenación eterna. No solamente hace eso la gracia de Dios también santifica, forma santos, viene a formar santos. No solamente a librar perdidos, sino a formar santos. Sigue diciendo: pero inmediatamente a este detalle de lo que dice Pablo en Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, pero inmediatamente Pablo añade algo que muchos desean ignorar, que muchos desearían que no estuviera ahí, pero sí está. Y es que esa misma gracia también nos enseña. La misma gracia que trae salvación también nos enseña. Ahora, ¿qué aprendemos de la gracia? ¿Qué es lo que nos enseña la gracia? La palabra utilizada tiene el sentido de disciplinar, entrenar y formar. Es lo que habíamos dicho hace un momento. La gracia también forma santos. No solamente libra pecadores, sino que forma santos. La gracia no halaga nuestra carne, la confronta. La gracia no acaricia a nuestros ídolos, los derriba. La gracia no negocia con el mundo o con los deseos de la carne. Nos llama a abandonarlo, nos llama a separarnos, nos llama a apartarnos de todo eso que no corresponde al carácter santo de Dios. La gracia de Dios nos llama a apartarnos, a separarnos de todo aquello que pudiera producir un gozo en nosotros que no corresponde al carácter santo de Dios, que no corresponde a la obra de santificación en la vida de un creyente. Yo veo que he seguido viendo
como muchos creyentes todavía coquetean con cosas del mundo, coquetean con mundanalidad y no solamente participan de gozos mundanales en muchas cosas, ¿no? En diversas áreas, en diversos aspectos, sino que además tristemente no solamente cometen esos actos, participan de esas actividades propias del mundo. Y déjenme hacer una aclaración, algo que ya he aclarado en videos anteriores, pero para los que no los hayan visto y alguien llega y ve este video exactamente y no ha visto los videos anteriores que he estado hablando acerca del tema de la mundanalidad, que cuando nos referimos a las actividades del mundo, al mundo en nosotros, a los deseos de la carne, en fin, a estas cosas, no nos estamos refiriendo, no estamos hablando de, digamos, tener algún tipo de actividad en la cual disfrutemos de la creación de Dios. Eso es una cosa. La creación de Dios forma parte de lo que es el mundo material, el mundo existente, tal como lo que es la creación como tal, el planeta, la naturaleza dentro de este mundo. O sea, usted puede ir a visitar lugares que sean, no sé, hay lugares muy bonitos para visitar, para pasarlo bien. Usted puede ir a una montaña, usted puede ir a un río, una cascada, usted puede participar, no sé, ir a la playa. Hay muchas cosas, usted puede salir a montar bicicleta por la ciudad, no sé, hay cosas que usted puede hacer que forman parte de actividades que se hacen en este mundo, pero no tiene nada que ver, o sea, no estaría haciendo nada malo propiamente. Cuando yo hablo de creyentes que participan en actividades mundanales, estoy hablando de actividades que proceden de la naturaleza de este mundo corrompido, que pertenece a las actividades de las cosas que se hacen, que son ofertas que el mundo provee, el mundo sin Dios, el mundo sin Dios. Hay cosas que son puramente mundanas y vuelvo a aclarar, porque ya lo he dicho en videos anteriores, pero como es posible que alguien no haya visto los videos y quizás alguien vea este y no haya visto los videos anteriores, lo aclaro aquí nuevamente. Hay ofertas del mundo que son puramente y evidentemente y propiamente pecaminosas. No voy a hacer, o sea, no voy a hacer a ejemplificar nada. No voy a decir, mira, por ejemplo, tal cosa o más cualquier cosa. Hay cosas que son inmorales, hay cosas que son pecaminosas abiertamente, claramente pecaminosas. Y son ofertas del mundo. Eso es mundanalidad propiamente. Pero hay ofertas del mundo que no se presentan con evidencias, con muestras o con tipos y formas de inmoralidades, sino que son cosas muy, digamos, dentro de la cultura del mundo, son cosas, digamos, que pudieran ser aceptables dentro de esa cultura, pero que son cosas que proceden del mundo. Son cosas que proceden del mundo. Por ejemplo, recientemente, dije que no iba a poner ejemplo. Bueno, voy a poner un ejemplo para que me puedan entender a qué estoy diciendo específicamente y puedan darse cuenta. Recientemente, aquí en Tampa, en la ciudad de Tampa, donde yo vivo actualmente, hay un estadio de fútbol rugby, de fútbol americano. Pero bueno, no se juega solamente fútbol. El estadio está ahí, sirve para otras X cantidades de actividades. Pero una de las actividades que se hizo recientemente en el estadio fue un concierto de música electrónica. Un concierto de música electrónica. Usted dice, bueno, un concierto de música electrónica. O sea, cuando usted ve eso así, concierto de música electrónica, usted puede decir, bueno, eso, por lo menos aparentemente, no se presenta como cosas inmorales, como una cosa inmoral. Pero, ¿qué cosa es propiamente un concierto de música electrónica producido, preparado, realizado, llevado a cabo, hecho por personas del mundo? ¿Y qué objetivo tiene? ¿Qué objetivo tiene? Pues tiene el objetivo de que usted tenga una actividad propia del mundo, donde usted pudiera hallar gozo, alegría, satisfacción, etcétera, en cosas que son puramente mundanas,
donde usted allí ni va a glorificar a Dios, ni va a ejercer su santidad personal, ni va a ser luz del mundo, ni va a ser sal de la tierra, ni va a formarse a la imagen de Cristo, ni va a dar testimonio de la gloria de Dios, ni va a dar testimonio de la persona de Cristo. Usted no va a tener ningún tipo de acción que le identifique con Cristo, que identifique a Cristo como Señor de su vida. Allí usted va a ser uno más entre la gran masa de gente mundana, disfrutando, bailando, no sé, haciendo lo que sea que se haga allí, si beben, si fuman, yo no sé lo que hagan allí, pero bueno, todo lo que sea que hagan allí, que me imagino que harán muchas de estas cosas, que en comparación con otras cosas que son muy evidentemente inmorales, esta pudiera pasar como algo relativamente aceptable para los estándares, ¿no? Que se viven en este mundo hoy. Pero sin embargo, yo pregunto, ¿qué haría un cristiano ahí? Si un cristiano decidiera, yo quiero ir allí a ese lugar, quiero ir allí, a estar allí, ¿qué va a hacer allí? Yo me pregunto, ¿qué va a hacer allí? ¿Qué hace un cristiano en un concierto de música electrónica? ¿Qué hace ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Con quién se va a reunir? ¿Con quiénes se va a unir en ese lugar? ¿Para hacer qué? O sea, todo lo que haría un cristiano en ese lugar es ser parte de la gran masa de gente sin Dios, gozándose en cosas donde Dios no está, no mostrando santidad en nada, porque no hay manera de mostrar santidad ahí en ese lugar. No hay, o sea, no hay qué vas a hacer ahí que muestre santidad en ese lugar, qué vas a hacer ahí que muestre la gloria de Dios en ese lugar. O sea, te das cuenta que son actividades, ese tipo de actividad, en la que si tú participas, pues sencillamente solo estás manchando tu santidad, solo estás manchando tu testimonio, solo estás degradando el nombre de Dios en ese lugar. En fin, que no son actividades mundanales. Es a lo que me estoy refiriendo. Como eso, pudiéramos citar quizás otras cosas. No sé, un cristiano metido en una discoteca. ¿Qué hace un cristiano en una discoteca? Piense, ¿qué hace ahí? ¿Qué va a hacer allí? ¿De qué manera usted va a dar testimonio de la gloria de Dios? ¿De qué manera usted va a dar testimonio de la santidad? ¿De qué manera usted va a crecer a la imagen de Cristo? ¿De qué manera usted va a imitar a Cristo? ¿De qué manera usted va a andar como Cristo anduvo? Como dice la palabra de Dios, que el que es de Cristo debe andar como Él anduvo. O sea, ¿de qué manera usted va a imitar a Dios ahí en ese lugar? O sea, se da cuenta que hay actividades y cosas que no pintan nada en la vida de un creyente, no pintan nada, sencillamente es mundano, es mundano. Hoy por hoy, existen no solamente las actividades donde usted puede participar de manera física, porque hoy por hoy existe un fenómeno que años atrás no existía, y es esto mismo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, el uso de redes sociales, pero el uso de redes sociales ha permitido, por la tecnología, por el desarrollo de la tecnología, ha permitido que usted pueda, digamos, poner una imagen suya dentro de lo que sería un concierto mundano. Por poner un ejemplo, puede ser cualquier otra actividad mundana, pero por poner un ejemplo, ahora usted puede tomar por medio de aplicaciones digitales y este tipo de programas digitales, de programas de computadora, etcétera. Yo no me entiendo mucho con estas cosas, pero sé que eso se hace así. Usted puede tomar ahora una imagen suya, una imagen donde se refleje que es usted. La imagen lo representa usted claramente, se sabe que es usted. Y usted puede como que fusionar la imagen suya con un video de un concierto mundano, de uno de estos conciertos mundanos. Yo ahorita hablé del concierto de música electrónica aquí en Tampa. Digamos que haya un video de ese concierto de música electrónica que se hizo aquí en Tampa, que debe haberlo, algún video de lo que se hizo ahí. Si entramos en internet y lo buscamos, aparecerá. Existe la posibilidad de que usted pueda tomar una imagen suya y hacer una fusión con tomar el video, descargarlo, tomar la imagen suya y por algún programa de computadora o una aplicación, lo que sea, usted pueda hacer una fusión con estas dos cosas. Y usted puede aparecer como en un plano inferior, pero que es visible, notable, la figura suya en una postura, digamos, de agrado, de sonriendo, agradado, que se agrada, que se está gozando, que usted está manifestando su aprobación y su gozo
con ese tipo de actividad específicamente, porque usted fusionó su imagen con el video del concierto mundano. Y entonces ahí aparece la imagen suya, sonriente, agradado, en la mezcla de ese concierto mundanal, donde todo lo que se hizo fue darle gozadera a la carne. Y ahí no se manifestó santidad en nada, ahí no se manifestó la gloria de Dios en nada. Y usted creó ese nuevo video, porque ahora usted creó un nuevo video con esas imágenes, en fin, y usted publicó. Usted entró en las redes sociales, en las plataformas de redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en donde quiera. Y usted publicó eso que usted elaboró, esa producción suya, usted la publicó. Y entonces todo el que ve esa producción suya ve la imagen suya fusionada, mezclada con el evento mundano. Y usted aparece ahí como dando su aprobación, como dando su visto bueno, como participando de esa cosa mundana. ¿Se da cuenta? Hoy por hoy la tecnología permite hacer este tipo de cosas. Y usted puede publicar, hacer público, y por medio del alcance de las redes sociales, usted incluso puede llegar con ese mensaje a muchas más personas de las que estuvieron ahí reunidas, congregadas en ese evento, en ese concierto, etcétera. Porque puede seguir llegando a más personas y a más personas y a más personas, y según ese video que usted hizo llegue a tantas personas y tantas personas lo tomen, lo copien, lo republiquen, lo compartan, etcétera. Sigue llegando y usted está dando un testimonio en esa imagen, en esa fotografía suya, en ese video suyo. Usted está dando un testimonio donde usted dice que usted participa de esas cosas, que usted aprueba esas cosas, que usted disfruta de esas cosas, y eso es mundanalidad pura. Eso es mundanalidad pura. Y toda mundanalidad es contrario a la gracia que santifica. Toda mundanalidad es contraria a la santidad. Es contraria al carácter santo de Dios. Es contrario a la fe salvífica. Es contrario al carácter santo, a la justicia de Dios. En fin, es totalmente anacrónico un creyente participando de la mundanalidad de la manera que sea. De la manera que sea. Los ejemplos que puse son solamente para mostrar cómo de una u otra forma usted puede hacer mundanalidad. Puede hacerlo. Entonces, pues esa es la cuestión. La gracia no halaga nuestra carne. La gracia no halaga nuestra carne. La gracia confronta nuestra carne. La gracia no acaricia los ídolos del mundo en nosotros. Los ídolos de nuestra carne. No los acaricia, los derriba. La gracia no negocia con el mundo y con sus deseos. No negocia con ellos. Nos llama a abandonarlo, nos llama a separarnos y a apartarnos de todo eso, porque todo eso para Dios es abominación. Todo eso para Dios terminará siendo objeto de su juicio, de su ira. Todo eso delante de Dios es un escándalo de pudrición, es un escándalo de basura que terminará en el juicio, en la ira, terminará como humo y como ceniza delante de la ira y del juicio de Dios. Así que si usted está gozándose en algunas cosas mundanas, rectifique su camino, rectifique su vida, corrija su vida, abandone esas cosas, sepárese de esas cosas, arrepiéntase de esas cosas y elimine. Mi consejo es que elimine, si tiene algo por ahí publicado que lo una de alguna forma con alguna cuestión de mundanalidad en la cual usted aparece participando, elimine eso de sus redes sociales, elimínelo, porque está dando mal testimonio al mundo. Nosotros, la Biblia nos llama a ser luz del mundo y sal de la tierra. La Biblia nos llama a dar testimonio de Cristo en el mundo. Si usted tiene alguna publicación hecha que lo que hace es dar testimonio de mundanalidad, usted está corriendo en contra de la voluntad de Dios. Recuerde que con Dios no hay neutralidad.
En el plano espiritual no hay neutralidad. En el plano espiritual, Cristo dijo, el que es conmigo, o sea, el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. El que conmigo no recoge, lo que hace es desparramar. No hay neutralidad en la vida espiritual. No hay neutralidad. No existe la neutralidad. O estás con Cristo o estás contra Cristo. O caminas con Cristo o caminas contra Cristo. O caminas a favor de Dios o le das la espalda a Dios. O agradas a Cristo o agradas al mundo. No hay forma, no hay manera de ser neutral en este asunto. Entonces, el primer mandamiento de este pasaje que leímos de Tito es renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos. Renunciar. O sea, no nos dan la opción de decir, bueno, mira, valóralo, piénsalo, si te parece, mira, es una sugerencia. No, no es una sugerencia. El texto dice que la gracia de Dios que ha venido para salvación, también nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando, niégate a ti mismo, dice Cristo, renunciando, carga tu cruz y sigue a Cristo. Ese es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia de Dios dice, toma tu cruz y sigue a Cristo. El mensaje de la gracia dice, niégate a ti mismo. El mensaje de la gracia dice, renuncia a la impiedad, renuncia a los deseos mundanos, renuncia. No hay negociación. No hay negociación con el mundo. La gracia no negocia con el mundo. No existe la amistad con el mundo. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay neutralidad. No hay una posición neutral que puede ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo. No puedes. Y la Biblia lo deja clarísimo. O recoges con Cristo o desparramas contra Cristo. O caminas a favor de Cristo o caminas en contra de Cristo. O agradas a Cristo o agradas al mundo. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. Pero no puedes hacer las dos cosas. No hay forma. No te engañes, no te mientas más. La gracia que salva también santifica. Y la palabra santo significa esencialmente apártate, apartado. Santo significa apartado, apartado del mundo, apartado para servir y agradar a Dios. Apártate del mundo. La gracia no negocia con el mundo, no lo hace. Entonces, dice, el primer mandamiento es renunciar. No administres el pecado. No domestiques los deseos mundanos. No escondas la impiedad. No escondas la impiedad bajo un lenguaje religioso. No escondas la impiedad bajo un lenguaje religioso. Renunciar significa abandonar. Abandonar. Significa rechazar. Significa declararle la guerra a todo aquello que desagrada a Dios, o sea, todo aquello que no es coherente con el carácter santo de Dios. Si algo no es coherente, si algo no corresponde con el carácter santo de Dios, recházalo, declárale la guerra a eso, mata a tu carne. Ese es el mensaje de la gracia, ese es el mensaje de la gracia. Nadie puede abrazar a Cristo mientras continúa abrazando aquello por lo que Cristo murió. No puedes o a Cristo o al mundo, o a Cristo o el pecado, o a Cristo o a tu carne, pero no puedes abrazar a los dos. No puedes abrazar a Cristo y a los deseos de tu carne al mismo tiempo. No puedes. Sencillamente la gracia de Dios no te da esa opción, no te da esa posibilidad. Sencillamente tienes que negarte a ti mismo, tienes que renunciar a todos esos deseos mundanos de tu carne que te agradan, que te gustan y que por ese agrado es que has andado haciendo cosas que la Biblia condena y que va en contra de Dios. Sencillamente tienes que renunciar. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje de la gracia de Dios. El creyente auténtico, el verdadero creyente, el creyente
que ha sido nacido de nuevo y que vive en comunión con Dios, ese creyente comprende que el pecado ya no es su hogar. Antes esa persona, antes de ser creyente, vivía en conformidad con su pecado y con su carne. Pero ya el pecado no es el hogar del creyente, ya no más. Aunque todavía el pecado coexiste con el creyente, pero ya no gobierna al creyente. El creyente lucha contra la corrupción que aún permanece en su carne. En la carne del creyente aún permanece corrupción. ¿Qué hace el auténtico creyente? Lucha contra esa corrupción. No le da el deseo, no le da la satisfacción, no le da el gusto, no lo hace. Lucha contra los deseos de su carne. Ya no hace las paces con su carne, la mata. La cruz es la única acción correspondiente para la carne en la vida de un creyente. El Espíritu Santo produce una santa inconformidad frente al pecado. El Espíritu Santo produce una santa inconformidad frente al pecado. Lo que antes era motivo de placer, ahora es motivo de dolor y de arrepentimiento. Sencillamente, si algo no es conforme al carácter santo y justo de Dios y el creyente tiene algún desliz, algún tropiezo, alguna caída, alguna debilidad, lo que antes producía placer en el creyente ahora produce asco, produce dolor, produce arrepentimiento, produce insatisfacción, produce malestar, produce todo un deseo de lo peor que uno puede sentir en uno mismo cuando alguien se desliza o tropieza o cae por debilidad. Sencillamente no hacemos las paces con el pecado, no hacemos las paces con los deseos de la carne, la rechazamos porque esa es la enseñanza de la gracia en nuestra vida. Así es como la gracia opera en la vida de un creyente. Los puritanos solían decirlo, los puritanos del siglo XVI, XVII, todavía algunos descendientes de estos puritanos del siglo XVIII solían decir que hay más gracia en el corazón que llora por su pecado que en el corazón que presume de no tener lucha alguna. Y tienen toda la razón. Si un corazón presume de que no tiene lucha, porque está esclavo del pecado, porque solo los que están esclavos del pecado no tienen lucha contra el pecado. Si tú no tienes lucha contra tu pecado es porque estás complaciéndote en tu pecado. Por lo tanto, hay más gracia en el corazón que llora por su pecado que en aquel que presume de no tener lucha contra él. Dice Richard Baxter, una frase de Richard Baxter, un puritano del siglo XVII: una conciencia sensible al pecado es una evidencia de la obra del Espíritu Santo. Una conciencia sensible, una sensibilidad espiritual, es una evidencia de la obra del Espíritu Santo, mientras que la seguridad carnal es peligrosa. Mientras que la seguridad carnal, si te sientes seguro en tu carne, eso es peligro, eso es caída, eso es tropiezo seguro. El cristiano verdadero no es impecable, o sea, recordamos que el cristiano verdadero lucha con el pecado que aún existe, que aún coexiste en su carne. En la carne del creyente aún hay pecado, pero el cristiano verdadero lucha contra el pecado. No es impecable, pero sí es implacable en su determinación contra el pecado. Así es el cristiano verdadero. Pablo describe después el carácter de la gracia, el carácter que la gracia produce en la vida de un creyente. Dice, debemos vivir sobriamente, gobernando nuestros deseos, dominio propio. El fruto del Espíritu es dominio propio, templanza, dice Reina Valera, la Biblia Reina Valera, la versión de 1960, dice templanza, dominio propio. Eso es vivir sobriamente. Nosotros somos los que tenemos gobierno sobre nuestros deseos, gobernamos nuestros deseos, no somos gobernados por nuestros deseos, nosotros gobernamos a nuestros deseos, tenemos dominio propio. Dice que debemos vivir justamente, reflejando el carácter justo de Dios, integridad. La Biblia le llama a esto rectitud.
Es la expresión de la Biblia que dice rectitud. Rectitud, vivir justamente, rectamente. Cuando la Biblia dice rectitud, ser rectos, andar rectamente, eso es vivir justamente. Y dice que debemos vivir piadosamente, caminando continuamente delante del rostro de Dios, conscientes de su presencia, conscientes de que los ojos de Dios están sobre nosotros, que Dios nos ve. Dios nos ve. Somos hijos del viviente que nos ve, como dijo Agar, aunque Agar no era exactamente una hija de Dios, pero como Agar se refirió a Dios, el viviente que me ve. Nosotros somos hijos de ese viviente que nos ve. Caminamos delante del rostro de Dios, caminamos delante de los ojos de Dios todo el tiempo, en todo momento, no solamente cuando estamos haciendo vida pública, sino en todo momento. Cuando duermes, si eres inconsciente incluso de ti mismo, vives a la vista de Dios. Entonces, debemos vivir piadosamente, caminando continuamente delante del rostro de Dios, consciente de su presencia, buscando agradarle en todo. Efesios 5:1 dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Vivan piadosamente. Entonces, observe que dice Pablo, dice, en este siglo, dice la santidad, vamos a leerlo, dice allí, en este siglo, dice, enseñándonos la gracia de Dios, verso 12, Tito 1:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, ahora, en la vida presente, en este momento, en la vida que tienes ahora mismo, en el tiempo de tu vida actual y presente, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivir piadosamente, sobria, justa y piadosamente en este siglo. La santidad no se pospone para el cielo. La santidad no es un estado que tendremos cuando ya estemos en la ciudad celestial, en las moradas eternas. La santidad no es para aquel entonces. Claro que en aquel entonces sí habrá santidad, pero entiéndase, la Biblia dice que a los que antes conoció Dios, a los que antes conoció los predestinó, y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó los glorificó. La expresión los glorificó, la glorificación es el estado de santidad final. Ahora estamos en un proceso de santificación progresiva. Que sea progresiva significa dos cosas. Primero, que todavía no es perfecta, que nuestra santidad personal de este momento aún no es una santidad perfecta. No estamos en la gloria, pero sí estamos siendo santos y siendo santificados. Somos santos posicionalmente en Cristo, somos apartados del mundo, separados para Dios, ya somos santos y somos santificados progresivamente. O sea, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, y así sucesivamente, progresivamente siendo santificados hasta que lleguemos a la glorificación, a ese estado de santidad final y perfecta. Cuando estemos en las moradas celestiales, entonces ya tendremos ese estado de santidad final y perfecta. Pero mientras somos santificados y vivimos en santificación, o sea, no nos apartamos de la santidad, no nos desconectamos de la santidad, no nos aflojamos de la santidad, no nos descuidamos de la santidad, no hacemos eso. Vivimos en santidad, nos esforzamos por la santidad, caminamos en santidad, buscamos el rostro de Dios en la santidad. Dice la Biblia que perfeccionemos el temor de Dios en la santidad. En la santidad. Vamos a leerlo más exactamente. Eso está en 2 Corintios 7:1. Dice allí, 2 Corintios 7:1. Las páginas nuevas se pegan. Ajá, aquí está. Dice, así que amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, que vivimos en el perfeccionamiento de esa santidad. No es perfecta total y absolutamente mientras estamos aquí, pero en este siglo, estamos viviendo en ese proceso de santidad, porque la enseñanza de la gracia es que la gracia aparece para salvarnos, pero también para formar santos. La gracia que salva es la gracia que santifica. No es la gracia que te permite hacer las paces con tu carne y hacerte pensar que ya tienes licencia para pecar libremente porque ya Dios pagó la deuda. No. Dios paga la deuda del pecado y a la vez Dios te separa del mundo y te hace suyo. Para que a partir de ahora vivas para Él. Eso es lo que hace la gracia, te santifica. Por lo tanto, no tienes licencia para hacer las paces con el mundo, con los deseos mundanos, con los deseos de tu carne. No tienes libertad para eso. Debemos vivir piadosamente, dice, en este siglo. La santidad no se pospone para el cielo. Muchos imaginan que obedecerán a Dios de una manera plena, perfecta, cuando hayan desaparecido todas las tentaciones que tienen ahora en su cuerpo, en su carne, en este mundo, en esta naturaleza presente. Que cuando eso suceda ya, cuando eso suceda, sí, ya tendremos una obediencia perfecta, pero eso no significa que no seas llamado ahora a vivir en obediencia. Eres llamado a vivir en obediencia. Tu obediencia no será perfecta, tu obediencia será con tropiezos, con caídas, con debilidad, con fracasos en algún momento, pero tu obediencia será perseverante. O sea, es una obediencia que va a fallar, pero que va a perseverar en la obediencia. Persevera en la obediencia, independientemente del tropiezo, de la caída, de la debilidad, del desliz, que todo eso puede pasar. De hecho, espera que pase. Pero la marca de un creyente no es que vive en la práctica habitual de la entrega a la carne, de la entrega a la satisfacción de la carne. No, la marca de un creyente es que vive en la práctica habitual de la perseverancia en la obediencia. Vive en la práctica habitual de la perseverancia en la obediencia, a pesar de todas estas situaciones difíciles. Pero Dios exige que vivamos ahora una vida santa, precisamente en medio de un mundo corrompido. La iglesia fue llamada a brillar en las tinieblas, no a mezclarse con ellas. Sin embargo, el creyente no vive únicamente mirando hacia atrás, o sea, mirando al pasado, recordando la cruz, lo que ya Dios hizo. El creyente no vive únicamente mirando hacia atrás, recordando la cruz, ni únicamente mirando alrededor suyo, luchando contra el pecado presente. También vive mirando hacia adelante, o sea, hacia el futuro, hacia la esperanza. El creyente mira hacia atrás, mira lo que Cristo hizo, porque ahí está la garantía de la victoria. Mira a su alrededor, mira la batalla que tiene en el presente, pero también mira al futuro y mira hacia su esperanza. Dice el texto de Tito, aguardando la esperanza bienaventurada. La expectativa del regreso de Cristo purifica el corazón. La expectativa, el hecho de que Cristo viene y de que Cristo puede venir en cualquier momento, debe purificar el corazón. Quien ama la venida del Señor procura no ser hallado avergonzado cuando Él aparezca. La esperanza futura produce fidelidad en el presente. La esperanza futura produce fidelidad en el presente. Finalmente, Pablo dirige nuestra mirada al fundamento de toda esta transformación, de toda esta santificación. Dice la palabra de Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros, dice ahí el texto, Tito 2,
14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Redimirnos es rescatarnos, pero recuerden que redención responde a un acto de liberación. O sea, eres liberado, fíjate, eres liberado de toda iniquidad. No solamente de las consecuencias, sino del dominio. No solo de las consecuencias, sino del dominio de la iniquidad. Y purificar, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para dos cosas, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Un pueblo propio celoso de buenas obras. Redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ese pueblo propio tiene una característica, es celoso de obedecer a Dios, es celoso de agradar a Dios. Ese pueblo del Señor quiere agradar a Dios, el que ha sido bendecido con la redención, el que ha sido bendecido con la redención, ha sido liberado. Ha sido bendecido por haber sido liberado, rescatado, comprado, porque esa redención fue por medio de una compra. Dios pagó un precio para rescatarte. Dios pagó un precio y te compró. Te adquirió como pueblo de Él, como propiedad suya. Y te purifica. Te purifica. No solamente te ha librado del poder de la iniquidad, también te purifica, te hace puro para que tengas un deseo de agradarle, un deseo de hacer todo para su agrado. Por lo tanto, cuando tú haces cosas que son correspondientes con los deseos de la carne y con los deseos del mundo y con las ofertas perversas del mundo, tú estás traicionando a Dios, estás traicionando a aquel que te compró, porque ya no te perteneces a ti mismo, ya no existes para tener licencia para tu carne, ya no existes para eso, existes para agradar a aquel que te compró, a aquel que te redimió para sí mismo, para hacerte pueblo suyo y para poner en ti el deseo de la pureza para querer agradarle. Eso es lo que Dios hizo contigo. Eso es lo que la gracia de Dios hace con un creyente. Lo redime, lo libera no solo de la condenación de la iniquidad, sino también del dominio de esa iniquidad, y purifica a ese creyente para que desee vivir para agradar a Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros. Cristo no murió únicamente para liberarnos del castigo del pecado, o sea, para librarnos de la condenación. Cristo murió para librarnos de la condenación, pero no únicamente para librarnos de esa condenación, sino que murió también para librarnos del poder del pecado, para librarnos del dominio de la iniquidad. Cristo no vino únicamente o solamente para mejorar nuestra conducta, no vino simplemente a mejorar nuestra conducta, vino a redimirnos, vino a comprarnos, a hacernos pueblo suyo, a pagar por nosotros, a pagarnos para que ahora seamos propiedad de Él. Para eso vino Cristo. No vino únicamente a perdonar los pecados de su pueblo. Sí, vino y perdonó con su obra, con su santificación personal, con su justicia, con su muerte en la cruz, con su muerte, con su sepultura, con su resurrección, con su ascensión, como se presenta ahora como sumo sacerdote delante de Dios, presentando su propia sangre en el tabernáculo celestial y siendo nuestro intercesor. Él cumple todo esto, perdona los pecados de su pueblo. Pero Cristo no vino únicamente a perdonar pecados, vino a purificar para sí mismo un pueblo propio, un pueblo separado, apartado del mundo y de sus deseos, un pueblo apasionado por obedecerle, un pueblo apasionado por agradarle. Si estás haciendo cualquier cosa, cualquier actividad, ya sea físicamente o ya sea a través de tus redes sociales, si estás publicando cosas que son mundanalidad, entiende que no estás viviendo de acuerdo
con el programa de la gracia. El programa de la gracia no solamente perdona, también santifica. No solamente limpia de pecado, también te hace pueblo de Dios. No solamente te libra de las consecuencias del pecado, también te purifica para que tengas pasión por agradar a Dios. Las buenas obras nunca son la raíz de nuestra salvación. No somos salvos por nuestras propias obras. No somos salvos por nuestro esfuerzo, por nuestra obediencia. No somos salvos por eso. Nuestra obediencia y nuestras obras son una consecuencia. Si Dios ha hecho todo esto por ti, lo lógico es que tú respondas en correspondencia, en coherencia con lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué es lo que la gracia de Dios ha hecho contigo? Pues tú deberías responder a esa gracia con coherencia. Por lo tanto, vivir para agradar a tu carne no es coherente con la gracia. Vivir para agradar a los deseos del mundo no es correspondiente con la gracia de Dios que se ha manifestado en nosotros. Aquí yace una advertencia muy importante. Las buenas obras nunca son la raíz de nuestra salvación, pero son el fruto inevitable de esa salvación. Donde no existe hambre por la santidad, toma nota de esto, donde no existe hambre por la santidad, hay razones para examinar si realmente has recibido la gracia de Dios. Donde no existe hambre por la santidad, examínate, porque pudiera ser que no has recibido la gracia de Dios. Yo no te estoy mandando al infierno, ¿entiende algo? Pero examínate a ti mismo o a ti misma, porque si no hay hambre de Dios, si no hay hambre por la santidad, si no hay hambre y sed de justicia, como dice la palabra de Dios, si no hay hambre de mostrar el carácter santo de Dios en ti, si no hay hambre de vivir en la justicia de Dios, si no hay hambre, deseo, necesidad, si no hay necesidad de corresponder a la obra de santificación del Espíritu Santo, si no hay hambre de eso en ti, examínate, porque pudiera ser que tú no has recibido la gracia salvífica de Dios. Examina tu vida. Si te sigues complaciendo en las cosas mundanas y no tienes hambre de Dios y no tienes hambre por la santidad de Dios, examina tu vida, porque corres el riesgo de estar viviendo una vida religiosa, pero no una vida salva. Una vida religiosa, pero no una vida salva. El hombre o la mujer que es salvo, o que es salva, en dependencia, hombre o mujer, vive para agradar a Dios. Responde a la gracia de Dios, que no solo salva, sino que también santifica. La gracia salva, pero también santifica. Si no tienes hambre de santidad, examina tu vida. Examina tu vida, porque corres el riesgo de no ser un hombre o una mujer salvo. Corres el riesgo de no ser salvo. Corres ese riesgo. Aquí ya hace una solemne advertencia para todo aquel que se hace llamar creyente, para todo aquel que se hace llamar cristiano. Muchos profesan conocer la gracia mientras viven cómodamente, tranquilamente, gozosamente, abrazando los deseos del mundo. Muchos dicen conocer la gracia de Dios mientras al mismo tiempo viven cómodamente, tranquilamente y gozosamente disfrutando de la mundanalidad en su vida. Corren el riesgo. Cantan en las alabanzas, o sea, van al culto el domingo, se reúnen en la adoración, cantan acerca de Cristo, pero al mismo tiempo aman aquello por lo cual Cristo murió para rescatarlos. Aman y disfrutan de esas cosas por las cuales Cristo murió. Cristo murió por esas cosas y ellos aman y disfrutan y participan de esas cosas cómoda y tranquilamente, incluso gozosamente. Examina tu vida. Confiesan que Cristo es Salvador, pero al mismo tiempo rechazan someterse a la autoridad de su señorío. Y Cristo no será Salvador de nadie sobre quien Él no gobierne. Si Cristo no gobierna tu vida, tampoco la salvará. Cristo es Salvador de todo aquel que Él gobierna. Donde Cristo no gobierna, no hay beneficios
del gobierno de Cristo, la gracia y todas las bendiciones de la gracia, salvación, perdón de los pecados, liberación de la inmundicia, de la impiedad, todos esos beneficios de la gracia son los beneficios del gobierno de Cristo. Donde Cristo no gobierne, no habrá salvación. Examina tu vida. Tal profesión es una ilusión peligrosa. Tal profesión, decir que conozco la gracia de Dios cuando al mismo tiempo vivo entregado a los gustos mundanales de mi carne, entregado a los gustos y a los deseos del mundo alrededor mío, entregado a toda esa inmundicia, y al mismo tiempo digo que soy cristiano y participo de la vida de la iglesia y de la fe y hago todo lo que hace normalmente un cristiano, pero al mismo tiempo participo alegremente, tranquila y cómodamente de la mundanalidad de este mundo podrido. Examínate, porque eso puede ser una ilusión peligrosa, una ilusión falsa, un espejismo, una gracia que no es más que un espejismo en tu vida. La gracia que no transforma, es una gracia imaginaria. La gracia que no transforma es una gracia imaginaria. La fe que no produce obediencia es una fe muerta. Santiago 2:17. La fe que no produce obediencia es una fe muerta. El evangelio nunca deja al hombre tal como lo encuentra. El evangelio nunca deja a nadie tal como lo encuentra. Si Cristo te ha comprado con su sangre, ya no te perteneces a ti mismo. Tu mente, tus afectos, tus palabras, tus prioridades, tus placeres, tus deseos, todo en ti debe reflejar que perteneces al Rey. Todo en ti debe reflejar que perteneces al Rey. Por lo tanto, examina hoy tu corazón. Está la gracia enseñándote. La gracia es una maestra que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, eso nos lo enseña la gracia. La gracia que salva es la gracia que santifica. La gracia de Dios te está enseñando diariamente a odiar el pecado, a odiar el mundo, a odiar la mundanalidad. La gracia de Dios te enseña a despreciar y a odiar la mundanalidad. ¿Te está enseñando eso la gracia de Dios? ¿Estás viviendo bajo esa enseñanza de la gracia? ¿Estás creciendo en sobriedad, en justicia, en piedad, como dice la palabra? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Estás viviendo así? ¿Anhelas sinceramente la venida de Cristo? ¿Es evidente en tu vida que perteneces al pueblo que Dios purificó para sí? Un pueblo purificado, deseoso de buenas obras, porque la gracia que descendió desde el cielo jamás deja a un hombre viviendo para la tierra. La gracia que desciende desde el cielo jamás dejará a un hombre viviendo para la tierra. No sucederá. La gracia toma a pecadores rebeldes, los convierte en adoradores y los prepara para encontrarse con su glorioso Salvador. La gracia no solo rompe las cadenas de la culpa, pero no solo rompe las cadenas de la culpa. La gracia rompe también las cadenas del dominio del pecado. Quien ha sido verdaderamente alcanzado por la gracia de Cristo, no puede seguir amando aquello por lo que Cristo vino a liberarlo. Si eres alcanzado por la gracia de Cristo, es imposible que sigas amando las cosas de las cuales Cristo vino a redimirte. Así de sencillo. La gracia que salva es la gracia que santifica. Estás viviendo para la santidad, tienes amor por la santidad, deseo de santidad, hambre de santidad, porque si eso no está en tu vida, examínate. Corres el riesgo de estar viviendo una gracia imaginaria, una gracia ilusoria. Sencillamente te estás engañando y corres el riesgo de que un día te presentes delante de Dios, delante de Cristo, y Cristo te diga: apártate de mí, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, malhechores. Ustedes vivieron para agradarse a sí mismos, vivieron para darle los gustos a su carne, vivieron para deleitarse en el mundo y no vivieron para obedecerme, no vivieron para desear purificarse, para vivir para mi agrado, no vivieron para eso.
corres el riesgo. Si no hay hambre de santidad en tu vida, corres el riesgo. Examina tu vida. Tenemos que ya detenernos aquí en este punto. Ya estamos pasados de la hora. Así que espero que esta meditación realmente te sirva. Espero que esta meditación realmente toque tu corazón, te muestre la realidad de la necesidad de vivir en santidad, de romper con los deseos del mundo y del pecado. Dios te bendiga.